Retomemos acá la expresión que encontramos para la relación entrada-salida del canal, entrada la señal de modulación digital y salida la señal recibida, en el caso de desvanecimiento plano en frecuencia, y tratemos de entender algunos detalles más sobre este H-check. Entonces, algunas características de H-check. Y reescribamos entonces la relación entrada-salida. R de T es igual a el canal H-check por la señal transmitida S tilde de T más ruido de T. Lo primero es volver atrás y mirar el origen de H-check. H-check es esta suma de muchísimas componentes de multitrayectoria, de todas estas amplitudes relativas de las distintas trayectorias y fases que tienen que ver con el recorrido, la distancia recorrida a la trayectoria, la cual finalmente genera un retardo tau sub n, pero también tienen que ver con la frecuencia portadora. Por lo tanto, no es lo mismo transmitir a través de exactamente el mismo canal en una frecuencia que en otra, porque si bien los retardos de las distintas trayectorias van a ser posiblemente lo mismo, las fases resultantes no lo van a hacer. Y por lo tanto, la suma resultante y el H-check no va a ser necesariamente lo mismo. Lo que sí podemos decir es que cada uno de estos complejos acá, en particular sus fases, pueden ser prácticamente cualquier cosa. Si tenemos cientos o miles de trayectorias, cada uno con un tau sub n ligeramente distinto y una frecuencia portadora que puede estar en los cientos de mega o gigahertz, donde una longitud de onda puede tener 30 centímetros, 12 centímetros, puede tener en el orden de fracciones de un metro. En el momento en que el retardo aumenta en algunos centímetros, vale decir, la trayectoria correspondiente a ese retardo se estira o se encoge en algunos centímetros, eso va a permitir que esta fase cambie completamente entre 0 y 2pi. Por lo tanto, esta suma acá produce un complejo cuya fase a priori no es posible de predecir. Y por eso es que siempre se asume que la fase de Hn, el ángulo de H-check, la fase de H-check, distribuye aproximadamente uniforme entre 0 y 2pi. Y es un argumento relativamente fácil de establecer, tal como lo hemos hecho, y por lo tanto la rotación que finalmente se observa, que hemos representado acá, la rotación que resulta de la transmisión y cómo se observa rotada la constelación en el receptor, puede ser con cualquier fase entre 0 y 2pi. Por otro lado, la magnitud de este H-check, la magnitud de H-check es algo que es más difícil de establecer. Empíricamente se ha demostrado que H-check
tiene una distribución estadística que corresponde a la distribución Rayleigh, con algún parámetro que en este caso es un medio. No vamos a entrar en gran detalle de por qué ese parámetro es un medio o no, pero lo que vamos así a explicar es de dónde viene esta distribución Rayleigh. Si es que uno hace un análisis un poquito más profundo, lo que se encuentra es que H-check en la práctica H-check distribuye normal complejo de media 0 y varianza 1. Es decir, H-check tiene una componente en fase y otra componente en cuadratura, ambas distribuidas normal de media 0, varianza 1 medio, independientes e idénticamente distribuidas. ¿De dónde viene esto? No vamos a entrar en ese detalle, pero lo que es interesante es que cuando uno tiene una variable aleatoria circularmente simétrica como esta, resulta que para variables aleatorias complejas circularmente simétricas, se tiene que el ángulo de esa variable, la vamos a llamar h-check, siempre distribuye uniforme entre 0 y 2pi, y la magnitud, que es igual a la raíz de la componente en fase al cuadrado más la componente en cuadratura al cuadrado, distribuye Rayleigh. Y en este caso, si es una variable aleatoria HI y HQ de varianzas 1 medio, estas dos distribuidas normal de media 0 y varianza 1 medio, resulta que la raíz de la suma de los cuadrados tiene esta distribución Rayleigh. Y por ser un módulo, y por ser básicamente la raíz de un número positivo, Rayleigh desde luego no puede ser negativa. Entonces la distribución Rayleigh tiene una forma aproximada de una variable positiva con una joroba y una asíntota hacia infinito. Esto entonces es la distribución, función de distribución de probabilidad de una variable Rayleigh. Para tratar de entender de qué se trata esto, esto significa que el tamaño de h-check tiene una cierta probabilidad de ser muy pequeño, tiene una cierta probabilidad de ser grande, puede llegar a ser muy grande, pero tiene una probabilidad concentrada en torno a algún valor finito. Y eso significa que si volvemos acá a nuestro QPSK, que fue desvanecido por un efecto de h-check, significa
que este cambio de magnitud podría completamente aniquilar con un factor cercano a cero la transmisión, podría amplificarla y puede rotarla en cualquier ángulo cercano a cualquier ángulo entre 0 y 2pi. Y este caso es lo que se conoce como desvanecimiento Rayleigh. El desvanecimiento Rayleigh resulta de sumar todas estas trayectorias, tal como lo hemos visto, y asume que todas ellas tienen ciertas cualidades de propagación de multitrayectoria que no viene al caso mencionar, salvo en una situación. Se asume que ninguna de estas es una trayectoria directa, y por eso acá fui cuidadoso, incluso la que pasa por el auto, fui cuidadoso en poner un rebote en cada una de las trayectorias. Hay una situación en la cual una trayectoria de línea de vista existe y entonces en el modelo de dispersión de canal habrá una de estas que es particularmente fuerte y eso transforma el modelo en algo ligeramente distinto que se llama desvanecimiento Rice. Entonces, acá en desvanecimiento Rayleigh, dejemos resumido eso, desvanecimiento Rayleigh. Voy a escribirlo de otra forma. Si H check tiene desvanecimiento Rayleigh, significa que la norma de H-check tiene una función de distribución de probabilidad como la que estoy mostrando acá. En ese caso no hay trayectorias no hay una trayectoria, no hay trayectoria de línea de vista. Todas las trayectorias de la propagación de multitrayectoria son por rebotes. En el caso que haya o que esté presente la trayectoria de línea de vista, además de múltiples trayectorias por rebote. El desvanecimiento es llamado Rice, desvanecimiento de Rice. Y si comparamos Rice con Rayleigh, en Rayleigh, si graficamos el plano complejo, real e imaginario,
y nos planteamos este coeficiente h-check. H-check va a poder tener cualquier realización correspondiente a una variable aleatoria normal compleja, vale decir, va a estar concentrada acá y menos en los extremos, va a tener una densidad de probabilidad bivariada normal, como un sombrero mexicano, vale decir, podemos hacer un corte en este eje acá y en este eje acá, y lo mismo en el eje vertical o en cualquier diagonal con una distribución gaussiana. Y en el caso de Rice, lo que vamos a tener es algo parecido, donde vamos a tener una serie de trayectorias ahí, Rayleigh, pero vamos a tener una trayectoria principal en color azul línea de vista. Es decir, la distribución de probabilidad es ligeramente distinta. Y como último elemento para decir acerca de esto es que en desvanecimiento Rice existe un factor K, que es lo que se llama el factor K de Rice, que establece la razón entre la energía del canal de la trayectoria de línea de vista, de la trayectoria de línea de vista y las múltiples y la energía de las múltiples trayectorias indirectas. Entonces, cuando uno tiene un factor Rice K que se va hacia infinito, significa que hay solamente energía en la trayectoria directa y no hay múltiples trayectorias. Entonces, aquí estamos hablando del canal blanco gaussiano, y si es que K se va a 0, entonces no hay trayectoria de línea de vista y todas las trayectorias son de múltiples trayectorias. Entonces aquí estamos hablando del canal Rayleigh. Y así tenemos que entre un extremo
de un canal benigno, el canal blanco gaussiano, que no tiene propagación de múltiples trayectorias, no tiene desvanecimiento, solamente tiene ruido térmico, podemos, a través de este factor K de Rice, cubrir el espectro completo de canales hasta canales donde el receptor y el transmisor no tienen una línea de vista entre sí, y todas las trayectorias convergen en el receptor habiendo recorrido múltiples trayectorias y generan este desvanecimiento de Rayleigh.